Ser santos es el reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo debo ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más que por la gracia de Dios llega a ustedes semana tras semana a través de su canal de espiritualidad católica llamado Santo Debo Ser. Les invitamos a suscribirse a él si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para estar pendientes de las transmisiones que realizamos. De igual manera pueden conocer nuestros otros dos canales en el ámbito de la liturgia católica, el canal Misterio de Fe, y en el ámbito de la formación doctrinal apologética, nuestro canal Santo Debo Ser. Pueden seguirnos también en Facebook a través del @WalterFajardo20, así nos encuentran fácilmente, y escucharnos en Spotify. Les invitamos a colaborar con esta comunidad con su donativo económico, si ustedes así lo miran conveniente, pues donando en las plataformas o a través de los medios que les dejamos la información en la descripción del video para que ustedes puedan tener un acceso fácil. Muy bien, pues vamos a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios en este día para poder comenzar nuestra sesión. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios Rey omnipotente, Padre rico en misericordia, te ofrecemos lo que somos y tenemos, todo lo que tú nos has dado, Señor, para que se convierta en una alabanza que te glorifique, con la cual te podamos dar gracias por todas las bendiciones, por todos los beneficios que has dispensado en nuestra vida. Te pedimos la luz de tu Santo Espíritu para comprender, Señor, los temas que vamos a abordar en esta sesión formativa. Que los ruegos de nuestra dulce Madre y Señora, la siempre Virgen María, de San José su esposo, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti la gracia que necesitamos para vivir auténticamente nuestra fe y darte gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, por la gracia del Señor hemos venido durante todo este tiempo hablando sobre la cuestión del fenómeno de la posesión demoníaca, del fenómeno de la obsesión, del fenómeno de la vejación y del fenómeno de la infestación, conocidos como disturbios espirituales ocasionados por la acción extraordinaria del maligno en la vida de las personas. En la sesión pasada, sobre todo, quisimos hacer hincapié en el tema de la infestación para poder dar algunos testimonios, especialmente sobre esta materia que a muchas personas les atrae, a veces morbosamente, sobre el tema de las casas embrujadas y estos ruidos raros, pero que aquí hemos tratado de explicar para que haya un entendimiento católico de estos fenómenos y que sepamos qué hacer ante esas circunstancias y los porqué de esas situaciones que se viven. Hoy quiero puntualizar algunas cuestiones sobre el tema de la posesión en específico, para ahondar más este tema que es el que anda más en el imaginario de los fieles católicos
de una forma un poco distorsionada a causa del sensacionalismo que originan las películas. Año con año se estrenan 2, 3, 4, a veces más películas que tienen que ver con la materia del exorcismo. Yo no recomiendo mucho ver estas películas porque sí desvirtúan mucho lo que es el fenómeno en sí, lo que es la postura de la iglesia respecto a ellos, etcétera. No dejan de meterle alguna cuestión que es más fantasiosa, pero que vuelve más atractivo el material fílmico con tal de vender. Y entonces no es algo en lo que ustedes puedan basarse como para decir, sí, sí, yo sé mucho de la posesión porque me he visto 30 películas de este tema. No. Además, la poca conveniencia que esto significa para los fieles. Estar viendo este tipo de películas, pues causa ciertos estados alterados de conciencia y en los hogares, pues no es bueno ver este tipo de materiales. Ya hemos dicho las razones de ello, no voy a insistir sobre el tema, ya ustedes lo saben perfectamente. Entonces, vamos a abordar estas cuestiones respondiendo varias interrogantes a la luz de lo que trata el padre José Antonio Fortea, este demonólogo y doctor en teología, que ya nosotros conocemos acá en este canal, y vamos a tocar su obra Summa Demoníaca, Summa Demoníaca. Entonces, haciendo siempre las salvedades que hemos mencionado, aclarando algunas cuestiones, algunos puntitos, recordando pues que tanto él como el padre Gabriel Amor y otros sacerdotes son a veces afines en algunas cosas a la renovación carismática católica y pues en otras cosas no tanto. Entonces tomamos lo más importante, lo más relevante y lo más católico posible de sus contenidos para desglosarlos y presentarlos aquí de forma tal que nos quede claridad de los temas que abordamos. Esto está en la Summa Demoníaca, repito. Y vamos a empezar como a modo también de recordar lo que ya mencionamos hace 3 sesiones pasadas, ¿qué es la posesión? Vamos a responder a esa pregunta. Brevemente lo dice así el padre Fortea. Es el fenómeno por el que un espíritu maligno se manifiesta en un cuerpo y en determinados momentos puede hablar y moverse a través de la persona sin que ésta pueda evitarlo. ¿Verdad? Hay una manifestación extraordinaria del poder demoníaco en la vida de una persona, de un sujeto. Recuerden que el demonio no habita un cuerpo como tal. El término posesión, ¿verdad?, se usa más coloquialmente para indicar este estado donde la persona está subyugada por el poder del maligno. Pero el maligno como tal, como no es un ser material, no ocupa un espacio dentro del cuerpo de la persona. No podemos decir que está ubicado en la cabeza o en las manos o en los pies, aunque pueda haber cierta manifestación del demonio en algunas partes del cuerpo de una forma más evidente, sino que es el poder del maligno manifestándose, actuando en la vida de esta persona. El espíritu maligno no reside en el alma, no reside en el alma. Esta, en todas circunstancias, sigue siendo libre e incapaz de posesión alguna. El alma es de la persona es alma y cuerpo. Esto, el demonio no puede tocar el alma de la persona. El alma es don de Dios para el ser humano, le pertenece a Dios. No puedo yo ni siquiera entregársela al demonio. Esto del pacto con el demonio, donde le entrego mi alma, es una forma también coloquial de hablar, pero que expresa una realidad espiritual profunda. Pero la manera de expresarlo tal vez no es la más acertada, porque yo no soy el dueño de mi alma como para entregársela al demonio. El dueño es Dios. Que yo me pierda, me corrompa a causa de mis malas decisiones es otra cosa. Solo el cuerpo es susceptible de manifestar esta posesión demoníaca, de estar endemoniado, como se dice en el término más apropiado. Entonces, ya recordamos con esto lo que hemos hablado en la sesión pasada. ¿Qué es la posesión? Ahora preguntémonos, ¿cuáles son las características esenciales para diagnosticar una posesión? Aquí estoy haciéndolo a modo de preguntas y respuestas breves. Luego de esto que abordemos aquí, yo voy a hacer una profundización aún mayor de algunos puntos que aquí vamos a ver a grosso modo. Ahorita la dinámica de estas sesiones va a ser preguntas y respuestas
que nos permitan tener ideas claras y distintas sobre este tema de la posesión y luego haber una profundización aún mayor sobre algunos de estos puntitos que estamos tratando, ¿verdad? Aquí les queremos dar el material lo mejor posible para que ustedes puedan formarse convenientemente. ¿Cuáles son entonces las características esenciales que permiten diagnosticar una posesión, que alguien está poseído por el demonio? Los criterios diagnósticos que debería presentar un sujeto para sospechar de que está poseído serían los siguientes. Para estos criterios, sobre todo, como lo vamos a ver más adelante, están dados por el manual o ritual de exorcismo. Aquí el padre solo va a enumerarlos, va a decir unas cuantas palabritas sobre ellos, pero es importante poner atención. Primera característica es que ante lo sagrado o lo religioso se da una gama de sensaciones que van según el sujeto desde el fastidio hasta el horror, donde la leve expresión de molestia puede estar presente hasta la manifestación de ira y furia. Es decir, cada caso va a variar, pero siempre hay esta connotación de cierta aberración hacia lo sagrado. Lo sagrado molesta. Entonces, hay endemoniados que pueden soportar entrar a un templo. Hay endemoniados que no soportan ni siquiera pisar una iglesia. Hay personas que están poseídas y que hasta pueden comulgar, aunque estén bajo el estado bajo esa condición, ¿no? En el momento del trance, no, ni un sacerdote en sus 5 cabales va a ser tan irresponsable como para darle la comunión al que está en estado de posesión, porque se puede dar una profanación cuando la persona está en trance o está en sus ataques de furia. Pero cuando la persona no está manifestando este comportamiento, lleva su vida con ordinariedad, como lo hemos ya mencionado. Una persona poseída puede llevar su vida ordinaria adelante y presentando ciertos síntomas, ¿verdad? Y que se pueden ir agravando. Pero cuando no hay esta manifestación demoníaca en su vida, pues la persona puede seguir haciendo sus cosas rutinariamente. Entonces, hay personas que pueden ir a misa y comulgar perfectamente, aunque estén siendo víctimas de la posesión demoníaca, de este disturbio espiritual. Hay otras que no van a poder, van a querer, lo han compartido algunas personas en sus testimonios personales, de que estando en misa sentían ese fastidio terrible, como que la atmósfera se les volvía pesada, que no podían respirar, si querían comulgar y hacían la fila, se les retorcía la boca, sentían pesadez en los pies, entonces que no podían acercarse a la Sagrada Comunión. Entonces, este grado de aberración va a fluctuar, va a variar en dependencia de cada caso, ¿verdad? Algunos lo van a manifestar más, otros menos. Unos van a llegar hasta la furia extrema ante la imagen de una cruz, por ejemplo, otros no, pues se les podrá acercar una cruz, una imagen bendita, y no van a mostrar una reacción tremendísima de furia o de ira, no, no, no. Pero es una connotación primera, la aberración a lo sagrado. El segundo punto sería que en esos casos más extremos, el horror lleva a casos de furia, acompañados normalmente de blasfemias o insultos dirigidos hacia el objeto religioso que se ha situado en la proximidad. Entonces, en esos episodios de furia, la persona endemoniada va a mostrar este comportamiento blasfemo contra las cosas sagradas. Frente a un sacerdote lo va a querer golpear, lo va a escupir, va a decirle groserías, va a decir palabras soeces acerca de Dios, de la Virgen, de los santos, va a tener este tipo de conducta blasfema con respecto a lo sagrado. Lo sagrado le molesta, le estorba, presenta esta aberración y como respuesta se pone airoso, blasfema y tiene esta conducta muy, muy, muy inadecuada que una persona en sus 5 cabales, ¿verdad? No manifestaría. Ya más adelante vamos a ver algunos rasgos para diferenciar, por ejemplo, cuando una persona está mal de la cabeza, tiene un problema psiquiátrico y se cree poseído, puede mostrar ciertas características de estas, como las que estoy mencionando, pero no va a poder mostrar algunas otras en su totalidad. ¿Sí? Una persona demente, una persona que esté mal de la cabeza, puede fingir algunas características que se manifiestan en la posesión, pero no puede fingir
todas las características. Hay características que nos hacen ver que indudablemente una persona está poseída. Por ejemplo, como lo que nos compartía Fray Claudio en su momento, que ante lo evidente, pues no se necesitan más pruebas. Una persona que levite, ¿verdad?, que está en estos estados y levite, pues ahí no está fingiendo nada. Una persona que esté mal de la cabeza puede fingir odio contra un cura, contra la iglesia, hablar palabras soeces, etcétera, mostrar esta rabia, pero no va a fingir una levitación. ¿Entendemos? Tercer puntito, el poseso en los episodios agudos de manifestación de ira furiosa pierde la conciencia. Hay una pérdida de conciencia. Es decir, la persona no va a ser la persona en sí la que va a estar actuando. Va a ser esta manifestación demoníaca, este ente espiritual, el que se va a manifestar a través de la persona. Entonces, va a haber una pérdida de conciencia significativa. Hay casos donde las personas logran recordar con mucha vergüenza lo que vivían durante esos episodios de crisis más agudos. Hay otras donde hay una pérdida total de conciencia y la persona no se llega a dar cuenta para nada, en lo más mínimo, de lo que aconteció durante el momento de crisis. Si golpeó a alguien, si escupió a alguien, si dijo algo, no era la persona, era el demonio utilizando las facultades sensibles de esta persona, los sentidos de esta persona. Cuando la persona vuelve en sí, no recuerda nada. La amnesia es total y absoluta. Sin embargo, aunque no recuerde nada, el sujeto durante el episodio ha padecido un cambio de personalidad mientras ha durado esa crisis de furia. Durante esa crisis emerge entonces una segunda personalidad. Y esta es como otra característica. Emerge una segunda personalidad muy distinta a la persona que normalmente habla con nosotros, que está con nosotros, que comparte con nosotros, que convive con nosotros. En esos momentos de crisis surge una segunda personalidad. Ya las personas que estén un poco metidas en el campo de la psiquiatría o que sepan de esto, ya podrán estar diciendo, bueno, ese es un trastorno de la personalidad y lo que vemos ahí es un sujeto con ciertos padecimientos psiquiátricos que deben ser tratados. Vamos a decir unas palabras también sobre eso, para distinguir un poco, como ya hemos venido tocando, ese tema siempre me parece fundamental, venir haciendo esta distinción entre lo que es propio de manifestaciones psiquiátricas, de disturbios psiquiátricos en una persona, y lo que es propio de estas manifestaciones de crisis debidas a la posesión. Es frecuente que durante esos momentos las pupilas se vuelvan hacia arriba o hacia abajo, es decir, la persona como que voltea los ojos, los deja en blanco. Esto lo han visto, por ejemplo, hay personajes famosos de la televisión que hacen estos gestos. Jim Carrey, cuando este actor, cuando hace ciertas caras, de repente voltea los ojos. Es que eso se puede hacer, pero cuando está en estos estados de crisis, ese quedarse con los ojos volteados se mantiene, se prolonga durante toda esa etapa de crisis. No es algo como que se controla a voluntad. La persona no puede volver los ojos a ponerlo en su posición normal. También los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión, ¿verdad? La cara se distorsiona, se pone rígida, o el cuerpo se pone rígido, o hay movimientos corporales anómalos que no corresponden al natural movimiento de las articulaciones del cuerpo o de ciertas posturas que la persona toma. También las manos muestran crispación. En esos momentos de crisis la persona articula la voz llena de odio y rabia. Entonces emerge una segunda personalidad que va a manifestar su propia voz. Ya no va a ser la voz del individuo. Incluso puede escucharse múltiples voces al mismo tiempo o sonidos que normalmente la persona le resultaría imposible gesticular por su propia cuenta. Es decir, sonidos de animales perfectamente reproducidos, pero de una forma grotesca, que emergen del individuo. Esto se da también dentro de las crisis durante una posesión. Quinto punto, acabada la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad. El tránsito de vuelta a la normalidad es prácticamente similar en cuanto al tiempo y al modo al tránsito que se observa de la vuelta de un estado de hipnosis al estado normal de conciencia. Bueno, cuando una persona es hipnotizada,
vive una etapa de trance y luego un retorno progresivo a su estado normal. Pues cuando la persona sale de este estado, de esta crisis provocada por la posesión, por la acción extraordinaria del demonio, vuelve nuevamente a la normalidad gradualmente. Ahora no es que estaba mal y de repente ya pela los dientes al siguiente momento. Por lo general, cuando están en estas sesiones de exorcismo, van poco a poco retornando, van mostrando que vuelven a la calma, respiran con normalidad, hablan con normalidad, sin ningún malestar en la garganta. Alguien que se dedica, por ejemplo, a cantar, les puede decir que después de estar haciendo tanto sonido, de estar cantando tanto tiempo, se le ve afectada las cuerdas vocales. Las personas que han vivido estas etapas de crisis, donde una segunda personalidad ha utilizado sus cuerdas vocales para hablar y hacer estos sonidos terribles que parecieran que desgarran la garganta, no le ha afectado esto al individuo. Sale del estado de crisis, de trance, y hablando ya con naturalidad, ¿verdad? Y poco a poco mostrando que ya la persona está en conciencia. Sexto punto, fuera de las crisis furiosas en que emerge la segunda personalidad, la persona lleva una vida completamente normal, sin que esta patología, como suele denominarla el padre Fortea, afecte para nada ni a su trabajo ni a sus relaciones sociales. El sujeto parece como una persona común y corriente, perfectamente cuerda. En todo momento distingue entre la realidad y el mundo intrapsíquico. No se observa una conducta delirante. No es como la persona esquizofrénica, que no sabe diferenciar lo que es real de lo que no es real, que no sabe decir si la voz que dice haber escuchado es la voz de una persona que le llamó o era algo que escuchaba solo en su cabeza. No, la persona que tiene esquizofrenia no sabe distinguir la realidad, si lo que vio era real o era un delirio. Esto no lo puede saber una persona que tiene esta alteración psiquiátrica, mientras que el individuo que sufre crisis de posesión sí puede hacer esta distinción entre lo que es la realidad y lo que es la parte psíquica, ¿verdad? Que de repente se llega a acercar al sacerdote y le dice, mire, sí, escucho voces, miro esto, pero solo sucede en estas circunstancias, sucede en estas condiciones. Hay ciertos rasgos, ¿verdad? Aquí no los estamos delimitando totalmente, pero hay ciertos rasgos. Séptimo punto, en algunos casos, sí exponen cosas que parecen alucinaciones sensoriales. Concretamente exponen que de forma esporádica ven sombras, sienten una difusa sensación extraña en alguna parte concreta del cuerpo, u oyen crujidos. Por el contrario, no oyen voces internas, ni sienten que algo les corre bajo la piel, como suele suceder con las personas que sí tienen algún trastorno psiquiátrico, que sienten que andan un animal ahí por dentro, o que las voces les hablan en la cabeza. No, las personas que sufren estos estados de posesión sí ven alguna cosa, pero siempre están distinguiendo que esto es la realidad y esto es algo que es anómalo a lo que en la realidad debería suceder. Miré que pasó esto, miré aquello, me sucedió esto otro, tengo cierta sensación en el cuerpo, pero son personas que están cuerdas y que sufren mucho, tienen mucha vergüenza de estas cosas que les suceden y por lo general callan estas cosas para que la gente no les crea locos, no les crea que están mal de la cabeza. Entonces, una persona consciente de su situación tiene estos estados de vergüenza también. Mientras que una persona que no está cuerda, hay algunos que sí, que tienen cierta vergüenza, pero por lo general hablan más de estas cosas, te empiezan a hablar y hablar y hablar y a decirte es que siento esto, miro lo otro, te lo van contando como algo rutinario de su vida. Entonces, estas son como las características que ya permiten sospechar para decir, aquí vemos algo raro, ¿verdad? Una persona que siente cosas al entrar a la iglesia, que no soporta estar ante las imágenes sagradas, ante las cosas sagradas, gente que está ya en rabia, en ira de repente, sobre todo en presencia de objetos o personas sagradas, que una persona está aquí normalmente hablando con nosotros y de repente cambia su voz, cambia su apariencia, emerge una segunda personalidad. Ya decimos, aquí hay algo raro que hay que ponerle atención y ver de qué se trata realmente esta situación.
Estas eran como las características que nos permiten diagnosticar una sospecha de posesión. Pero ¿cuáles son los fenómenos extraordinarios que se dan en la posesión? Ya cuando la persona está poseída, ¿qué es lo que manifiesta durante esas crisis? Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí el Padre Fortea al respecto. Basta que haya trance o la aparición de la personalidad demoníaca para que hablemos de posesión. Ya la persona entra en trance, un estado donde ya no está consciente, por lo general con los ojos volteados hacia arriba o hacia abajo, o que ya está en ese ataque de ira, de esa furia, con una segunda personalidad manifestándose. Ya hablamos nosotros ahí de posesión. Por eso todos estos chamanes, todos estos gente que participa en ritos de candomblé, en ritos africanos, de estilo africanos, o con mediums, y vemos todo este tipo de cosas donde la persona entra en trance, ahí notamos que hay una acción demoníaca. Hay casos de posesión en que no habrá manifestación de fenómenos extraordinarios de ningún tipo. Va a haber casos de posesión que no los van a tener. El exorcista, perito en la materia, va a utilizar otros criterios que le permitan discernir si esta persona realmente está viviendo un proceso de posesión demoníaca o no. Hay varios criterios que el sacerdote va a tener que tomar en cuenta. Muchos de ellos se van a encontrar en el ritual de exorcismo, otros le van a venir de la experiencia del ejercicio del ministerio y va a poder determinar más fácilmente cuando una persona está o no bajo posesión, porque pues es más fácil cuando yo miro todo este repertorio de fenómenos decir, bueno, esta persona sí está poseída, pero cuando no están presentes ninguno de estos fenómenos que voy a mencionar, pues se complica el proceso de discernimiento, es más complejo. Pero los fenómenos más frecuentes son los siguientes. El demonio entiende cualquier lengua, incluidas las lenguas denominadas como lenguas muertas. Obedecerá las órdenes que se le den en latín, griego, hebreo u otros idiomas al momento, con independencia de la edad o la inteligencia del sujeto. Personas analfabetas que nunca han pisado una escuela, que con costo medio hablan su propia lengua, a veces ni la hablan bien, y sin embargo, si quedan poseídas, el demonio elocuentísimamente habla idiomas clásicos, habla idiomas de otras regiones del mundo o lenguas que son desconocidas para personas no peritas en la materia, hablan sumerio, hablan árabe, hablan arameo, hablan otro tipo de lenguas. Bebés, ¿verdad? Niños muy pequeños, poseídos también, comprenden estas lenguas con suma inteligencia, porque no es el bebé o el niño en sí el que las comprende, sino es la entidad demoníaca que está manifestando su poder a través de ese individuo. Aunque no suele ser frecuente, algunos posesos hablan otros idiomas, el fenómeno conocido como xenoglosia, hablar un lenguaje desconocido, aunque suelen ser idiomas que la persona en sí no conoce. Y a veces hablan idiomas que ni siquiera los exorcistas conocen o producen un balbuceo de sonidos, ¿verdad? Que parecieran querer emitir una lengua formal, pero se queda en emisión de sonidos, la glosolalia, ¿verdad? Lo que se llama glosolalia, esta musitación de sílabas o de sonidos de forma continua que parecen expresar algo. Entonces, xenoglosia y glosolalia. Muestran también una gran fuerza, a veces durante muchas horas. Es lo que se llama titanismo, una fuerza desmedida no correspondiente a la corpulencia de la persona, a su estado físico. Una niña de 13 años, delgada, escuálida, como se dice, incluso tal vez desnutrida, que sea incapaz de ser domada por 5 o 6 hombres musculosos, fuertes, o que no sea capaz de ser sometida por una camisa de fuerza o de cadenas o de cuerdas, porque las rompe con facilidad, como el caso que mirábamos del endemoniado de Gerasa, que era atado con cadenas y rompía las cadenas, según dice el Evangelio. Entonces, es una manifestación que se puede dar durante las sesiones de exorcismo,
que el endemoniado manifieste este titanismo. Y alguna vez incluso fuerza física claramente imposible, pudiendo incluso la persona poseída levantar a varias personas a la vez. Mueve, no digamos montañas, pero mueve pesos descomunales que para una persona ordinaria sería imposible manipular. También otra característica, se puede dar el conocimiento de cosas ocultas, lo que suele llamarse como ladinismo, espíritus ladinos, que dicen cosas que tal vez solo conocen ciertos individuos, o es capaz de decir, mire, usted tiene en sus bolsillos estas cosas, usted como para burlarse, ¿verdad? Usted anda esta foto del amante en la cartera, le está diciendo ahí a alguien de los que está participando en el exorcismo, o decir otras cosas que la persona, por su propia capacidad, no tiene la manera de saberlas, ¿verdad? La manera de saberlas. El demonio sí lo puede saber. Por ejemplo, que al otro lado de la calle, en una casa concreta, en este momento están haciendo tal cosa y el demonio lo está manifestando acá, manifiesta algo que está oculto ante todos los que están ahí, que nadie tiene forma de saberlo en el momento, pero el demonio, que sí puede estarlo viendo, lo está comunicando a través de esta persona. Entonces, una manifestación de cosas ocultas. Pero el hecho más extraordinario de todos y el más infrecuente es el de la levitación. Yo, hasta el momento, de todos los libros que he leído del padre Gabriele Amor, que tengo conmigo, solo encontré que una vez manifiesta él haber vivido en primera persona un caso de levitación, donde la persona a la que él estaba exorcizando, que estaba en la poltrona que él las colocaba, en estos como especie de silla o sofá donde se sentaban las personas que eran exorcizadas, pues empezó a levantarse gradualmente de la silla hasta que quedó en posición horizontal sobre la silla. Una única vez manifiesta el padre Gabriele Amor en todos sus años de experiencias que tuvo como exorcista de Roma haber contemplado ese fenómeno. Por eso es un fenómeno real, pero aislado. Si nos vamos a las películas de Hollywood, es raro encontrar una película de Hollywood donde no hablen del tema de la posesión y no le evite el poseso. Rarísimo. Por lo general en todos salen levantándose las personas en el aire. Lo presentan como algo frecuente cuando no lo es. Por eso decimos que estudiar estas cosas nos va a aclarar ciertas dudas. Muy bien. Ahora, ya que he mencionado esta manifestación de una segunda personalidad, voy a leer esta sección que el padre denomina en su obra consideraciones psiquiátricas. Tal vez a algunos esta parte le va a parecer un poco densa, un poco pesada, pero la veo necesaria en calidad de información que nos está a nosotros permitiendo conocer mejor las diferencias entre un caso y otro. Este canal es para formarnos. Si solo fuera para contar cuestiones así bien superfluas, pues no tendría sentido hacer tan largas las sesiones. Es para que nos formemos bien y aquí el material le va a quedar disponible para quien quiera verlo. Quien no, pues simple y sencillamente sáltese esta sección del canal, la salta esta sección del video y ya no lo mira. Pero quien esté interesado en esto, sería bueno que ponga mucha atención. Consideraciones psiquiátricas sobre el tema, ¿verdad? El tema que estamos tratando. Al explicar este fenómeno a los psiquiatras, ¿verdad? A los psiquiatras, permítanme, consideraciones psiquiátricas, sí. Al explicar este fenómeno a los psiquiatras, sobre todo las características esenciales que permiten un diagnóstico para saber si realmente una persona está poseída o no, habría que añadir que no se puede considerar dentro de este campo de la posesión los casos en el que el sujeto meramente dice sentir una presencia. Y no podemos añadir en este campo esa situación particular. En la mayor parte de los casos, estos fenómenos de posesión se producen tras participar en algún rito esotérico, jugar la ouija, alguna práctica espiritista, santería,
afrocubana, macumba, vudú, candomblé, etc. Este tipo de personas, tal como se ha mencionado en el punto 7 de estos diagnósticos, ¿verdad? Que algunos casos sí exponen cosas que parecen alucinaciones sensoriales, de que ven sombra y estas cosas. Este tipo de personas, ¿verdad?, que sufren estas alucinaciones sensoriales, siempre con una temática muy precisa, no se ven afectadas por ningún tipo de delirio. ¿Qué estamos diciendo? Recuerden que la Iglesia recomienda también una evaluación psiquiátrica para las personas que van a ser sometidas a un exorcismo. Lo recomienda para tener mayor certeza y para descartar también cualquier posible enfermedad en el orden psíquico del individuo que puede ser la que esté manifestándose y que no sea propiamente un exorcismo. Hay ciertas enfermedades que se ven similares a las circunstancias que se dieron en un exorcismo. Entonces se recomienda a estas personas primero pasar por el psiquiatra y ver qué respuesta da el psiquiatra después de evaluación conveniente. Entonces ya está diciéndonos aquí el padre Fortea, bueno, primero que nada, las personas que están sufriendo estos disturbios espirituales lo empiezan a surgir por una causa determinada, sobre todo porque se han metido en un campo de espiritismo, de magia negra, etcétera. Antes de meterse en este campo, nunca se haya manifestado en la vida de la persona un tipo de situación así, ni siquiera tiene algún tipo de referencia en su historial médico de que familiares padezcan de estos males psiquiátricos. No, no. Todo es que se metiera a la cuestión del espiritismo, todo es que fueran del tal chamán, del tal brujo, a hacer tal amarre o jugar a tal cosa, o se leyera las cartas, empezaron estas manifestaciones. Y por otro lado decir, pues hay diferencias precisas entre lo que va a vivir un poseso y lo que va a vivir un enfermo psiquiátrico. El paciente mantiene un razonamiento claro y se muestra sumamente crítico respecto de los síntomas que él mismo describe al médico. La misma persona poseída no se cree lo que está viviendo y va a hablarle al médico a veces como hasta riéndose de sí misma. Pasa esto, pero yo no lo creo, doctor. Vengo aquí porque pues me pidieron que hablara con usted o porque mi familia insistió que viniera porque vieron esto y lo otro, pero yo que me acuerde no, yo que sepa no, o yo tal vez no estoy muy de acuerdo con mi familia, pero aquí estoy. Sí, el primero en no creerse poseído es el que está poseído, en ese sentido. Mientras que el que padece de la mente es por el contrario, insiste en que está poseído aunque no lo esté. Es muy frecuente que la persona comience su exposición al especialista médico o al sacerdote con las palabras: va a pensar que estoy loco, no me va a creer, no sé por dónde empezar, pero esto y esto y esto. El mismo poseso es el primero en reconocer que su discurso va a resultar poco digno de crédito. El poseso sitúa perfectamente en el tiempo el inicio de sus trastornos y suele referir como causa de ellos la participación en alguno de estos ritos esotéricos. ¿Sí? Una persona enferma psiquiátrica, antes de ir a cualquiera de estos ritos esotéricos, ya manifestaba sus males, sus disturbios en la psique, aunque no hubiera ido a ninguno de estos ritos esotéricos, lo seguiría manifestando y a veces no es consciente de cuándo empezó a sufrir este padecimiento. Cuando se dice de alguien que es un psicótico, caben varias definiciones. La definición más limitada de psicótico se restringe a ilusiones o a alucinaciones notables. Son las alucinaciones, con las alucinaciones teniendo lugar con ausencia de conocimiento de su naturaleza patológica. La persona no sabe que tiene una enfermedad psiquiátrica y simplemente manifiesta que ve cosas, que oye estas cosas, que las mira, pero la persona en el momento ni siquiera se da cuenta de que está enferma, cree que todo esto que ve es real, cree que todo esto sí le ha pasado, sí lo ha vivido, se crean un mundo imaginario a veces en su interior, entonces no es plenamente consciente de su estado desviado en su psique.
Aquí el padre Fortea va a hacer uso del DMS-4 para la exposición de los contenidos. Ya está el DSM-5 también, este manual diagnóstico de desórdenes mentales. Aquí solo se los digo para que vean de dónde está tomando esta referencia. Los psiquiatras, los especialistas en esta materia saben a qué manual nos referimos. Como se ve, la persona no acaba de encajar no acaba de encajar este tipo de pacientes en el concepto de psicóticos. Los que están posesos no entran bajo el concepto de psicóticos, ya que mantienen una continua conciencia crítica respecto a los trastornos que refieren. El poseso se da cuenta de su enfermedad. El que está mal, psiquiátricamente hablando, no es plenamente consciente de su mal estado. Podríamos decir que la posesión tiene algún ligero aspecto en común con la esquizofrenia paranoide, ¿verdad? Es con la que más rasgos en común tiene la posesión respecto a una enfermedad psiquiátrica, con la esquizofrenia paranoide. Dado que la característica esencial de una esquizofrenia de tipo paranoide es la presencia de notables ilusiones o alucinaciones en el contexto de una relativa preservación de la función cognitiva y afectiva. ¿Sí? La persona va viendo estas cosas, sí tiene cierta conciencia, sí siente ciertas cosas, pero va a vivir siempre estas alucinaciones, va a tener estos momentos en que se va a desconectar de la realidad. El punto 7, que es donde la persona percibe estas sombras o siente ciertas cosas, daría la impresión de que los posesos estarían en la clasificación para este tipo de enfermedad psiquiátrica. Aunque hay que hacer notar que este tipo de alucinaciones, en estos casos, mantendrían una temática y una incidencia constante. Es decir, en los posesos, si ven estas cosas, por lo general, siempre van a estar viendo lo mismo. Siempre el demonio va a tratar de atormentarlos bajo los mismos aspectos, las mismas sombras o las mismas imágenes, las mismas cosas. Mientras que en la persona que tiene la esquizofrenia, no, va a manifestar que mira elefantes rosados, extraterrestres bajar del cielo, que mira hormigas alienígenas, que mira no sé qué. Hoy amaneció viendo estos pájaros con 3 pies y 2 cabezas, y mañana pues está viendo otra cosa. Va a haber una variación notable entre un paciente y el otro. Aunque transcurran varios años, las alucinaciones no cambian de temática, ni tampoco varían en su frecuencia. Frecuencia tan irrelevante que no llevarán a catalogar al que las padece de persona esquizoide. Entonces, el enfermo, el que está poseído por el demonio, el paciente, que así le dice en este caso el padre Fortea, el paciente que sufre una posesión, pues las va a vivir con una frecuencia que no importa si las ve mucho o las ve menos, al final de cuentas sabemos a qué se debe a la acción del demonio, mientras que en el caso del esquizoide, de la persona que sufre esta esquizofrenia paranoide, va a ser distinto y sí va a importar porque va a alterar su vida, va a alterar su funcionamiento normal, mientras que por lo general el que está viviendo la posesión, como ya ha dicho el padre, no se le ve afectada su vida cotidiana, sino solo cuando se presentan los estados de crisis. Muy bien, lo verdaderamente relevante, el factor predominante, será el hecho de que en los momentos de mayor furia, en los que emerge esa segunda personalidad, da todos signos el paciente de sufrir un desorden disociativo de la personalidad. Esto es lo que pareciera. Cuando emerge esta segunda personalidad, el demonio, cuando se manifiesta el demonio, todas las características que pareciera manifestar este demonio en su agresividad, su furia, su manera de hablar, da la impresión de que lo que se está viendo en la persona es un desorden disociativo de la personalidad. ¿Verdad? Hay muchos casos famosos de estos desórdenes disociativos de la personalidad, incluso una película que se llama Fragmentado, ahí pueden ver algún tipo de estas enfermedades.
como es el desorden disociativo de la personalidad. La presencia de una identidad distinta que toma el control sobre la conducta de la persona entra plenamente en la descripción de esta patología de la disociación. Esta segunda identidad siempre aparece con unos rasgos muy fijos. Hablará con rabia, con ira, exponiendo un gran odio hacia todo lo relativo a la religión. Hablará además con la expresión facial, manifestando una gran tensión. En unos pacientes esta segunda identidad es locuaz, habla mucho, en cuyo caso manifiesta una gran procacidad en su vocabulario y expresiones blasfemias. En otros pacientes esta segunda identidad es casi muda, hablando en contadas ocasiones y de un modo extremadamente lacónico y con tristeza. Sus intervenciones están cargadas de odio y tensión que tienen en común con el tipo anterior y que manifiestan que la voz cambia por efecto de esa ira contenida. Entonces los posesos manifiestan todo esto en la personalidad que emerge, que es la personalidad demoníaca. Manifiestan este tipo de conducta. Hablando de la generalidad de las patologías de personalidad múltiple, se asume un segundo rol de modo inconsciente, fruto de la profunda asimilación inconsciente de esa segunda personalidad. Puede venir la prontitud y la coherencia de las respuestas adecuadas, pero hay que hacer notar que en los enfermos de posesión, esta segunda identidad siempre presenta los mismos rasgos, aunque dividida en esos dos tipos citados, los que hablan mucho, los demonios que hablan mucho y los que tienden a ser mudos. Mientras que en las personas que sufren este trastorno disociativo de la personalidad, van cambiando y se presenta uno, mañana se presenta otro, etcétera, etcétera, o con características distintas las diversas personalidades. ¿Cuáles son esos rasgos entonces que debemos tomar en cuenta? Que esa segunda personalidad exclusivamente se manifiesta en los momentos de furia que producirán la amnesia de lo dicho y realizado durante esa crisis. En el caso de los poseídos, esa va a ser como la característica, que esa segunda personalidad solo emerge durante los momentos de crisis donde esté esa furia. En otro momento no, mientras que las personas que sufren un trastorno disociativo de la personalidad, ¿verdad? Hay detonantes que hacen que se manifiesten estas otras personalidades, ¿verdad? Que se manifiesten a veces como una mujer, a veces como un niño, a veces como esto, como lo otro. Va a haber ciertos detonantes y van a presentarse en cualquier momento de su día a día. Mientras que en el caso de los poseídos, esta personalidad demoníaca solo emerge en el momento de la crisis furiosa. Solo ahí emerge. De ahí no se presenta más en la vida de la persona y por eso la persona puede seguir con normalidad su vida. Esa segunda personalidad siempre va a ser maligna. Y por último, manifiesta una terrible aversión a lo sagrado, personas, objetos, oraciones, etc. El horror que sienten los posesos hacia todo lo sagrado no supone ninguna fobia específica. Cuando yo tengo una fobia es un horror sin razón, ¿no? Un miedo desproporcional, sin una razón de ser hacia algo, hacia una situación, hacia un objeto. Es un miedo desmedido. En el caso de los poseídos, no es una fobia específica, ya que incluso si apareciera como un síntoma aislado, completamente desligado a todo el cuadro de síntomas que acompañan a este síndrome, aparecería claro que ese rechazo no es que provoque ansiedad, sino una reacción automática de ira. Esta es la diferencia. Una persona con fobia hacia las arañas, hacia las culebras, hacia las alturas, hacia el mar, hacia el público, en lugares muy abiertos, ese tipo de miedos causa ansiedad. La persona está como nerviosa, siente que no puede respirar, entra en una crisis, un shock. Una persona le da un pavor increíble. En el caso de los que están poseídos por el demonio, ante lo sagrado lo que muestran no es miedo, es una aberración, es ira,
es odio, le presentan lo sagrado y no quieren que le acerque lo sagrado, la cruz, pero lo rechaza con odio, con ira, no entra en ansiedad, no es que deja de respirar el endemoniado, que se pone acobardado en una esquina, no, sino que retrocede ante el poder de Dios, pero rechazando ese poder con odio, con ira, escupiendo, blasfemando. Hay características que permiten percibir lo distinto de una condición, de un enfermo, del que padece este síndrome de alguna fobia particular, y del que padece una condición propia, manifiesta una característica propia de su condición como poseído. El proceso no manifiesta una ansiedad provocada por una exposición a cualquier objeto, persona o palabra sagrada. No se ve esta ansiedad, sino que esa exposición es causa de emergencia de la segunda personalidad. Este odio, esta ira hacia lo sagrado es provocado por el demonio que está actuando en la persona. Al no existir fobia, tampoco ese rechazo provoca ningún desorden obsesivo compulsivo. Una persona con fobia a las arañas no va a querer saber nada de arañas, ver programas de araña, oír algo de araña, tener un objeto en su casa que simule alguna araña, que recuerde alguna araña, por poner un ejemplo. Entonces hay cierta conducta obsesiva compulsiva respecto a las arañas. En el caso de las personas poseídas, no manifiestan ese tipo de desorden obsesivo compulsivo, ni tampoco ese rechazo da lugar a ningún tipo de ritual de evitación, ¿verdad? Usada aquí la palabra ritual en su sentido psiquiátrico, ¿verdad? Dado el tema que tratamos, la aclaración nunca va a ser ociosa, ¿verdad? Hay algunas personas que tienen, por ejemplo, fobia a los microbios, entonces tienen todo un ritual de limpieza. Si van a tocar una perilla, o que se ponen un guante, o que lo hacen con un pañito desechable, que lo van a tirar y después de botar el pañito se van a lavar las manos con bastante alcohol y se van a echar alguna otra cosa. Entonces, cada vez que vayan a tocar una perilla, se repite la misma acción. Por eso se denota como un ritual en el sentido psiquiátrico. Repiten lo mismo para llevar a cabo, pues, su vida, su rutina, o como ellos pues anden en su día a día. El pensamiento en todo momento, salvo en los momentos de trances, es claro. Y es otra característica que suele llamar la atención a los especialistas que atienden a estos pacientes, la claridad del pensamiento, ¿verdad? Un poseso tiene esta claridad de pensamiento, lo manifiestan perfectamente. La capacidad de autocrítica, coexistiendo con los otros rasgos patológicos que por su gravedad deberían conllevar una evolución hacia una profunda desestructuración de la personalidad y el raciocinio. Una persona que padece un desorden psiquiátrico va evolucionando de mal en peor si no es tratada con los medicamentos adecuados. En el caso de los poseídos no se va viendo esa evolución de las patologías de mal a peor. No. En el sentido de que la persona nunca va a perder su capacidad de raciocinio, no va a perder lo que es suyo en su personalidad como tal, no lo pierde. Recapitulando, si un psiquiatra no supiera nada de posesiones, los síntomas que observaría en un poseso típico le llevarían a ver en él un desorden disociativo de la personalidad que provoca alucinaciones sensoriales, una aversión aguda a lo sagrado, junto con agitaciones propias de una crisis histeriforme. Esto es lo que miraría un psiquiatra cuando llegue una persona poseída a su consultorio y que no sea un psiquiatra católico que conozca algo de la posesión. Lo que va a ver son puros síntomas de diversas patologías, pero como que están combinadas. Como se ve, un complejo conjunto de síntomas, todos ellos en un mismo sujeto y manifestándose con simultaneidad, lo que es raro. Cuando una persona está enferma de algo determinado, va a manifestar la sintomatología propia de su enfermedad y no la de otra, ¿verdad? Por lo general, un esquizofrénico no va a presentar lo propio de un epiléptico o viceversa. Habrán algunas personas que tendrán la esquizofrenia y mostrarán ciertos rasgos de alguna otra en mínima expresión. En el caso de los poseídos, manifiestan no una mínima expresión de distintos rasgos, sino su expresión tal cual, pero todos en su conjunto conviviendo, coexistiendo, manifestándose simultáneamente.
Ello nos lleva a rechazar las clasificaciones simplistas de aquellos que, sin haber visto un caso real, sentencian que se trata de tal o cual enfermedad mental. Una persona que no sabe de estos temas, ¿verdad? Que no sabe de estos temas de la posesión demoníaca, que sean de estos ateos o supercientíficos que hay ahora en las redes, muchos jóvenes que se creen más científicos que los científicos y más papas que el papa, hay de los dos extremos. Estos jóvenes miran estos casos y por lo general dicen, este es un enfermo mental. Y no saben las diferencias entre una u otra enfermedad. Ya hablamos aquí de fobia, de esquizoides, de esquizofrenia, ya hablamos de epilépticos, ya hemos hablado de todo este tipo de situaciones. El cuadro sintomatológico, las cosas que se ven en esta persona, ¿no? Aquí definido, refleja un síndrome tan especial que no se le puede encuadrar sin más en tal o cual apartado de la patología psiquiátrica. Es decir, todos los fenómenos que se manifiestan en la vida de una persona que está poseída, especialmente en los momentos de crisis, no permiten que por el conjunto y la simultaneidad de estos fenómenos puedan ser clasificados dentro de una patología psiquiátrica. No pueden decir, el psiquiatra está enfermo de esto o lo otro. No lo puede decir. Hay que advertir que nos encontramos no ante un desorden mental simple, sino ante un síndrome para el que hay que buscar un lugar específico dentro de la catalogación médica. Y digo un síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas que existen a un tiempo y definen un cuadro morboso determinado. Aquí entendido cuadro morboso como un conjunto de enfermedades o padecimientos. Entonces, manifiestan todos unos padecimientos simultáneos en un individuo. Muy bien. Por lo tanto, es totalmente inadecuado hablar de la posesión como esquizofrenia, como psicosis y mucho menos como epilepsia, como suelen hacerlo los biblistas modernos, ¿verdad? Modernistas, no solo son modernos, sino modernistas que desvirtúan la Sagrada Escritura y que siempre tratan de ver alguna patología psiquiátrica en estos episodios de endemoniados que aparecen en el Evangelio. Es la lectura que muchos de estos supuestos, ¿verdad? Biblistas modernistas hacen. Dicen que Jesús lo que estaba tratando era una enfermedad mental y que ven detrás de un demonio, un episodio psicótico, un enfermo mental, o que ven algún trastorno de la infancia que el autor bíblico lo manifiesta como una proyección del abuso que vivió. Se sacan tantas cosas fuera de lugar, desligados de la tradición de la iglesia, desligados de la interpretación del magisterio, etcétera, pero es lo que hoy se da en un biblista. Por eso, ojo, que no todo lo que lleve aquí título de católico lo podemos tomar a la ligera. Hay que revisar siempre las fuentes. Entonces, es totalmente inadecuado hablar de los posesos como esquizofrenia, psicosis y mucho menos como epilepsia, porque el cuadro entero no encaja en la catalogación de cada una de estas enfermedades. Cada enfermedad tiene todo un catálogo de síntomas que deben manifestarse en el individuo que las padece. La posesión rompe con la ordinariedad de la catalogación sintomatológica de estos padecimientos, de estas patologías. La posesión solo encaja en pequeñas partes de la sintomatología de otras patologías. En algunas cosas parecía tener características comunes con algunas enfermedades, pero no la totalidad de esas características. Entonces aquí el padre propone, ¿verdad? Un nombre, si se le quiere dar un nombre desde la psiquiatría a la posesión demoníaca, ¿verdad? Un término que propone sería llamarle síndrome de monopático de disociación de la personalidad. Es decir, un conjunto de fenómenos que se van a manifestar en un individuo como producto de la acción de los demonios, que conlleva a que en la vida o que en este individuo se manifieste una personalidad distinta, un demonio, ¿verdad? En pocas palabras, un demonio, en pocas palabras. Entonces, es lo que tenemos que tener aquí claro, ¿verdad? Aquí claro. Yo creo que con esto que he dicho es más que suficiente. Aquí el padre va a decir unos parrafitos más sobre este término que él está adjudicando, ¿verdad? Que adrede él expresa,
del síndrome de monopático de disociación de la personalidad y va a dar unas puntualizaciones de por qué él sugiere que se le llame así, si se le quiere poner un nombre, desde la psiquiatría a la cuestión de la posesión demoníaca. Pero lo que debemos nosotros aquí tomar en cuenta es que su explicación nos ha ayudado a entender de que no se trata de una patología en el individuo, no es una enfermedad psiquiátrica, no es un desorden en el equilibrio psíquico de la persona lo que se está manifestando. En un poseído hay características, en un endemoniado hay síntomas que manifiestan claramente que lo que está viviendo la persona no procede del orden natural, sino del orden preternatural, del orden espiritual, del orden de los demonios, que de ahí está la causa, el origen de los males que la persona está sufriendo. Y aquí el padre pues ha dado ya las características que diferencian. Un epiléptico va a presentar esto, un endemoniado, aunque presente ciertos rasgos, no presenta la totalidad de los rasgos, sino rasgos diferentes, entonces no es epilepsia. Un esquizofrénico va a presentar esto y esto y estos rasgos. Un endemoniado va a presentar estos otros rasgos. Algunos van a ser similares a los de la esquizofrenia, pero otros salen totalmente del cuadro del esquizofrénico. Entonces, no podemos catalogar al endemoniado como un esquizofrénico, no lo es. La esquizofrenia es tratable con medicamentos. El esquizofrénico ve una disminución de los síntomas. El endemoniado, aunque tome medicamentos, ¿verdad? Todos estos fármacos que son orientados por los doctores para los casos de esquizofrenia, todo este conjunto de síntomas que se manifiestan similares a la esquizofrenia no van a disminuir, se van a mantener. ¿Por qué? Porque un medicamento ataca en el organismo algo que produce este disturbio, produce este desequilibrio, entonces trata algo en el cuerpo. La medicina es de orden natural. Y como la posesión no es de orden natural, como no es algo que esté en el cuerpo, que está mal en el cuerpo, entonces la medicina, la persona la va a tomar y no le va a hacer el efecto esperado, no le va a producir el efecto esperado para la esquizofrenia, porque este no es esquizofrénico. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a notar las grandes diferencias. Hay diferencias en el orden de la teoría y hay diferencias en el orden de la praxis, porque al consumir los medicamentos orientados para estas otras enfermedades, todos los fármacos no tienen el efecto que manifiestan cuando es una enfermedad natural en la persona, no lo tienen cuando es un poseído. Estos efectos no se presentan. Entonces, con eso concluiríamos la sección de hoy dedicada pues a empezar a dar estas clarificaciones sobre algunas cuestiones que es necesario comprender en el tema de la posesión demoníaca. Vamos a estar tratando en estas sesiones pues estas preguntas y respuestas que nos da el padre José Antonio Forte en su obra Suma Demoníaca. Suma Demoníaca. Igual tenemos muchísimas más preguntas que tenemos nosotros que poder responder para poder ir comprendiendo mejor el tema de la posesión y darle claridad a las otras personas. Y si usted dice, pues yo no me siento en capacidad de explicar estas cosas como usted las explica, no importa, pero usted ya tiene el conocimiento de que hay una palabra de la iglesia, una palabra de los expertos, una palabra de alguien que puede ayudar a entender a las otras personas la situación y usted fácilmente la redirige a la persona o a los documentos. Mira, aquí en la Suma Demoníaca puedes encontrar esta información o puedes compartir el video. Mira, aquí hermano, mírate este video, aquí hay alguien que te lo explica, que te puede ayudar a comprenderlo y que va a ayudarte a superar la ignorancia en este punto. Entonces hay que difundir estos videos para poder ayudar a las personas a formarse bien en este campo. Muy bien, queridos hermanos, pues terminamos esta sesión. Les invito a que las que estén viéndonos en vivo en YouTube puedan expresar sus interrogantes. Vamos a esta otra parte del programa donde conversamos con ustedes. El que esté en vivo en YouTube conectado, pues deje sus preguntas o comente al respecto ahorita para darle lectura a estos comentarios. Y los que estén en Zoom, conectados por medio de Zoom, activando su micrófono, pueden hablar, ¿verdad? Hoy respondimos estas preguntitas. ¿Qué es la posesión? ¿Cuáles son las características esenciales para sospechar y diagnosticar que hay una posesión? ¿Qué fenómenos extraordinarios se dan durante la posesión, especialmente en el momento de crisis? Y las consideraciones psiquiátricas que debemos tener presentes al hablar de este tema.
Esas fueron las preguntas que hemos respondido hoy. Les escuchamos. No sé, hermana Naivi, si hay algún comentario ya en YouTube. Sí, bueno, Kevin Jiménez solamente saluda. Andrea Garro, saludos. Mis vivos agradecimientos, Padre Walter y amigos oyentes. Dios los bendiga. Hola, hermano. Soy Daniel. Saludos. Y Elizabeth Mendoza. Buenas noches. Muchas gracias por estas enseñanzas. Sería realmente bueno que estos médicos estudiados en la psiquiatría tuvieran al menos una capacitación acerca de estos temas tan difíciles, ya que harían una enorme diferencia con los pacientes en general. Y Muchas Kevin, gracias. Antes de que continúes, para que no se me pasen, ¿verdad? Y poder saludarlos, hermano Kevin del Salvador, pues le enviamos un saludo hasta allá. Kevin Jiménez es del Salvador. Pues el otro hermano, Daniel, no sé dónde nos esté escribiendo, pero pues saludo. Creo que sí es el Daniel que conozco, es de aquí de México. Andrea Garro, desde Costa Rica, pues un saludo para usted también. Buenas noches, que el Señor la bendiga. Hermana Elizabeth, muy acertado su comentario. Hermana Elizabeth Mendoza, aquí en México, muy acertado el comentario. Ciertamente, los doctores en este campo encuentran limitaciones. Desde la ciencia pueden explicar muchas cosas, pero se van a encontrar con fenómenos que, si son, como dijo el padre Gabriel Amor, profesionales honestos en el campo que tratan, sabrán reconocer estos límites y decir, esto a mí ya no me compete, esto sale de mis funciones y pues hay que enviarlo donde un exorcista. Él tenía varios amigos psiquiatras que le enviaban los casos, que ellos ya sabían que no era de su competencia, se lo enviaban a él para que los tratara. Y de hecho el padre Gabriel Amor tiene otra obra que yo no he podido conseguir en físico, lo tengo digitalmente, que se llama Exorcistas y Psiquiatras. En otros lados le han puesto Exorcismo y Psiquiatría, que es de él y donde toca también estos temas y testimonios que él ha tratado en estos casos. Recuerden, sí, que no es al psiquiatra quien le toca determinar si una persona está o no poseída. El psiquiatra lo que hace es un examen de descarte de todos estos síntomas para decir, no, esta persona no encuadra en ninguno de estos. Sospecho que puede ser una posesión y delegar la responsabilidad de discernir al sacerdote exorcista, porque el discernimiento final lo hace siempre el exorcista. El exorcista puede contar con la ayuda del psiquiatra para que le apoye en este proceso diagnóstico de ir eliminando, ¿verdad?, las posibles causas, pero es el sacerdote exorcista, el sacerdote delegado por el obispo, el que está ejerciendo este ministerio, a quien le compete la función de discernir si una persona está realmente o no poseída. Esto nunca lo olvidemos. Entonces no es que voy a ir al médico a ver que me diga que si estoy poseído o no. El médico va a hacer esta función de descarte y luego me tiene que remitir si conoce a alguno o si no conoce el médico a ninguno, pero yo conozco a algún sacerdote exorcista, pues me remito a él. Ya el doctor me evaluó, este fue el resultado, esto es lo que me dijo. A ver, padre, ayúdame con esto. Esto no lo olviden. ¿Algo más que ibas a decir, Maybe? sí, que Kevin Jiménez pregunta, ¿Jesús alguna vez hizo un exorcismo? Muchas gracias, hermano Kevin. Claro que sí, nosotros en el Evangelio, en los Evangelios, ¿verdad? Digo el Evangelio para referirme a la buena noticia de Jesús, los Evangelios para hablar de los cuatro, manifiestan los Evangelios este actuar exorcístico de Jesús. Ya en los videos anteriores, en las sesiones pasadas, cuando tocamos el tema del demonio, miramos en esa sección del canal episodios bíblicos donde se refiere al demonio. Miramos también algunos episodios donde presentan a Jesús llevando a cabo este ministerio, pero también es un punto que aquí lo vamos a tratar más adelante cuando hablemos del exorcismo como tal, porque ahorita hablamos de la posesión. La posesión es el actuar del demonio en la persona. Cuando hablemos del exorcismo es el remedio que la iglesia da para la posesión, que es toda esta acción en favor de las personas endemoniadas, para ser liberadas. Entonces, vamos a hablar también de ese punto. ¿Qué dice la Escritura acerca del exorcismo? Episodios concretos donde Jesús hace algunos exorcismos. Ya mencionamos uno en el episodio de hoy, cuando Jesús se traslada a la zona de los Garadenos, ¿verdad? Allí realiza la expulsión de este demonio conocido como Legión, donde al ser expulsado de la persona, este demonio posee, ¿verdad?, a los animales. Se da un caso de infestación, una piara de cerdo que estaba comiendo por el lugar y que termina arrojándose, tirándose del acantilado hacia el mar.
y la persona pues queda liberada y quería convertirse, se hizo discípulo de Jesús, pero quería andar ahí con Jesús, y Jesús le dice que vaya a anunciar pues la buena nueva y a los hermanos, mejor que vaya a hacer esta misión. Pero tenemos varios otros casos en el Evangelio, cuando Jesús vuelve del desierto de haber sido tentado por el demonio y comienza su ministerio público. El primer lugar que visitó fue una sinagoga, este espacio judío donde se leía la Torá y los profetas. Desenrolló el texto del profeta Isaías, lo proclama, y ahí mismo se da una manifestación demoníaca. Un demonio le grita: ¿qué tienes tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Sabemos quién eres, has venido a destruirnos. Y el Señor lo manda a callar y expulsa al demonio del cuerpo de esa persona. Y así varios otros casos que hay del otro joven también, que era arrojado por el demonio al agua y al fuego para causarle daño, y que Jesús también lo expulsa. Le dice el papá de este joven: le he pedido a tus discípulos que expulsen al demonio y no han podido. Y Jesús hasta reprende a los discípulos y les recuerda: hay demonios, esta clase de demonios solo se expulsan con ayuno y oración. No es a la ligera entrar en combate con el enemigo. No es así de primas a primera, me voy a poner yo a combate espiritual. No. Jesús enseña las maneras, enseña los modos y ejercita este ministerio en favor del bien espiritual de las almas. Expulsa a los demonios. Y la cita que siempre manifestamos acá, la de Juan, de las cartas de Juan, que está de hecho en la imagen, que es la que ponemos como miniatura de estos videos. El Señor se manifestó para destruir las obras de los demonios, del demonio, para destruir la obra del demonio. Para eso se manifestó Cristo en la carne también. Muy bien, hermano Kevin, espero que eso te ayude, ¿verdad? Si quieres citas concretas, también te las podemos dar. Como te dije, vamos a tocar el tema aquí para ver los episodios propios. Ya hemos mencionado varios de estos episodios con sus citas a lo largo de los distintos videos que hemos elaborado. ¿Alguien más ha comentado en YouTube? Sí, Omar pregunta: ¿un demonio tiene cierta capacidad de dañar parte interna del cuerpo? Saludos. Hermano Omar, en la acción de los demonios sí vemos que pueden causar enfermedades, pueden causar estos daños. De hecho, uno de los episodios del Evangelio también nos manifiesta que Jesús sana a una persona, no recuerdo en este momento si era la del hombre que tenía la mano paralizada o la de la mujer encorvada. Ahorita se me confunden estos dos episodios, pero el Evangelio dice claramente que la enfermedad en esta persona se debía a la acción demoníaca. Entonces Jesús realiza una curación a través de un exorcismo. Entonces el exorcismo fue el medio que Dios ocupó, que nuestro Señor Jesucristo ha utilizado para que, liberando a la persona de esta acción demoníaca, pudiera la persona recobrar la salud. Entonces ciertamente los demonios pueden causar distintos tipos de males y enfermedades. De hecho, esto también nos respondimos en la sección del canal que se llama Introducción a la Demonología. Ahí tocamos en una parte, no recuerdo si eran los videos finales, donde hablamos respondiendo distintas preguntas. Pueden causar enfermedades psíquicas, pueden causar enfermedades físicas los demonios. Se respondió a esas preguntas y ahí pues se explicaba más de lleno la situación. Pero es importante verse los videos en orden. Yo siempre digo a las personas, cuando ven por primera vez alguno de los videos de nuestro canal, fíjense en qué sección del canal se ubica el video y fíjense qué número de video es, porque nosotros tratamos, como es un curso formativo, de tocar los temas sistemáticamente. Es decir, que llevan un orden donde un video, la información de un video, te permite ir entendiendo la información del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto video que se toca, para que así la persona tenga una mayor comprensión. Entonces, si yo es primera vez que miro, por ejemplo, este video y yo no he visto los videos anteriores, van a surgirme preguntas, van a surgirme dudas y me quiebro la cabeza de dónde sacó el hermano esto, por qué dijo esto otro, y entonces no veo el sentido a veces de lo que se está hablando. Pero si yo me tomo la molestia de empezar a ver sección por sección los contenidos del canal, les aseguro que la comprensión de los contenidos va a ser muchísimo mejor. Ya las personas que tienen años o meses con nosotros siguiendo la secuencia de alguna sección determinada del canal lo pueden decir.
lo comprenden mejor hoy viendo este video, después de haber visto todo aquel contenido, de haberse estado formando durante todo este tiempo, que tal vez alguien que se conecte hasta hoy va a decir, bueno, ¿y todo esto de dónde sale? ¿O por qué esto otro? Y van a surgir dudas que ya se respondieron. Entonces, hermano Omar, que nos está viendo, le invito a verse completa la sección pasada que se llama Introducción a la Demonología y poder empezar a ver en orden los videos de esta sección para que también pueda comprender mejor pues toda esta temática. Si le va a llevar su tiempo, vaya viéndoselos con calma, escúchelo. Aquí trato casi de no mostrar muchas imágenes porque me interesan que aprendan de la escucha. Así que ustedes pueden tranquilamente estar haciendo otras cosas en su casa, limpiando, cocinando y poner play al video para escuchar el audio. Y escuchando el audio van nutriéndose en su conocimiento. Muchas gracias, hermano Omar, por su participación. ¿Hay algún otro ahí en YouTube? Sí, de Soledad Pérez Lucio. Hola, hermano Walter. ¿Podría preguntar si el demonio escoge a cierto tipo de personas para poseerlos o es al azar? Muy bien. Gracias por su pregunta, hermana. Como hemos explicado en la sesión sobre lo que causa estos disturbios maléficos, recuerden que hace poquito también estuvimos explicando esas preguntas. De hecho, es el video 108, ¿verdad? El video 108, Santo Debo Ser 108, hemos explicado 4 causas por las que se sufren disturbios extraordinarios del maligno. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que aunque estos disturbios todos se sufren por permisión divina, no es tanto que el demonio quiera poseer a alguien en particular porque sí, se le dio la gana meterse o actuar en el cuerpo de X persona y ya, Dios se lo va a permitir. No, hay ciertas causas que permiten la acción de los demonios en la vida de una persona. Y sobre todo, la mayoría de estas causas es cuando hay participación de nuestra voluntad y libertad. Por ejemplo, cuando yo escojo ir a que me lean las manos, cuando yo escojo que me haga una limpia, un chamán, cuando yo juego la ouija o cualquier otro tipo de juego espiritista, por mi propia culpa, yo voy a permitir que el demonio actúe en mí. Si yo estoy en un estado de pecado permanente, pues, yo ahí que no elijo el camino de la conversión, no me acerco a la confesión, a la vida sacramental, me estoy exponiendo a la acción del demonio. Y va a haber otra causa involuntaria, ¿verdad? Sin que yo realmente quiera provocarme un mal, pero por mi negligencia en mi vida espiritual de no acercarme a la iglesia, a la vida de fe, me expongo a la acción del maligno que puede devenir en mí a causa de un maleficio. ¿Verdad? Como decimos popularmente, me hacen brujería. Si yo no vivo en la gracia de Dios, pues Dios puede permitir, para que me dé cuenta de ese mal estado de vida espiritual, que el demonio realice su acción extraordinaria en mí y entonces va a actuar. Pero ahí no fue que yo busqué a través de una sección espiritista que el demonio me terminara poseyendo, sino que por la acción de otros individuos, de los brujos, de los satánicos, etcétera, vino a sucederme en mi vida pues una posesión, por ejemplo, una posesión. Pero ahí está mejor explicado. Recuerden que le dedicamos todo ese tiempo del video a explicar muy bien esas 4 causas por las que se pueden sufrir los disturbios extraordinarios. Video 108 de nuestro canal. ¿Hay algún otro comentario? Hermana Naivi. Kevin Jiménez. ¿Podría un demonio hacerse pasar por un familiar fallecido? Sí, eso también lo hemos respondido en nuestra sección de demonología y hemos explicado que sí, el demonio no tiene cuerpo físico como tal, pero puede tomar la apariencia, que es cuando se nos presenta bajo este término que llamamos fantasmas, por lo general. Puede tomar esta apariencia para engañarnos y causarnos algún tipo de perturbación. Por ejemplo, en las sesiones espiritistas, cuando el médium está invocando que a mi tía Juana, a mi abuela Chana, a mi no sé quién, que se haga presente, que se manifieste, no son los muertos los que responden. Nunca responden los muertos, todos son demonios. En las sesiones espiritistas siempre son los demonios los que responden. Y pueden manifestarse con la voz de nuestro familiar, pueden manifestarse con la apariencia de nuestro familiar difunto y pueden tener un conocimiento bastante profundo, pero siempre relativo, de algunas cosas
en la relación que teníamos con ellos, ¿verdad? Cosas que tal vez mi abuelita me decía de niño, eso lo pueden saber perfectamente los demonios, porque ellos escuchan, ¿verdad? Están también regados por doquier y escuchan estas cosas, pueden conocerlas perfectamente. Hay muchos demonios para enganchar a la gente a este tipo de sesiones que los lleva a esta curiosidad malsana de querer saber más de la vida al otro lado, del más allá, como le dicen. Quedan enganchadas en estas sesiones espiritistas o que no han soltado, no han vivido bien su luto, entonces quedan enganchados y el demonio así los atrapa, engañándoles bajo estas apariencias. Entonces, todo eso también lo puedes encontrar, hermano Kevin, en nuestro canal, en la sección dedicada a la introducción a la demonología. Muy bien. ¿Alguien de los de Zoom que quiera participar para que ustedes puedan también tener voz en este programa? ¿Alguien de Zoom quiere participar? Puede encender su micrófono, nos dice su nombre y país de procedencia, por favor. Bueno, al parecer Zoom hoy está tranquilo. Hoy es YouTube el que está más activado. No sé, Naivi, si había algún otro comentario entonces. No, ya no hay más. Muy bien. Bueno, entonces finalicemos nuestra sesión formativa de hoy poniéndonos en la presencia del buen Dios para darle gracias por esta sesión. Recuerden que terminada el video, pues ustedes pueden compartirlo con sus familiares, con sus amigos, para que también puedan nutrirse. Recuerden que editamos el video para agregarle la introducción y el final, y una vez que se suba al canal, ustedes ya tienen este material disponible para compartir con otras personas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Señor nuestro, Padre omnipotente, te damos infinitamente gracias por habernos permitido concluir esta sesión formativa de hoy. Que la luz de tu Santo Espíritu nos dé la capacidad de discernir los contenidos que hemos compartido y que podamos con ellos, haciendo el uso adecuado, ayudar a nuestras familias y a nuestros hermanos de comunidad y a nosotros mismos. Que nuestra Madre, la siempre Virgen María, los santos, los ángeles, con su intercesión nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para combatir bien el buen combate de la fe. Ayúdanos, Señor, a hacer en todo tu santa voluntad. Te lo pedimos a ti, que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confuimus, Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne desficias, in necessitatibus, sed a periculis cuntis, liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitia insidias diaboli esto presidium, impere dili Deus supplices te precamur, tuque princet milice celestis, Satana galiosque spiritus malignos, via perditionem animarum per vagantur immundo, divina virtut in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, reie et governa. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me lo bendiga a todos.